Contenido de esta reunión se debe enviar anterior. Hola, muy buenas tardes a todos los que están aquí conectados. Vamos a comenzar con el primer conversatorio que vamos a tener del año. En esta ocasión vamos a hablar sobre la música y la demencia de manera general. Vamos a intentar tocar varios puntos importantes. El primero es, pues, cómo es que se procesa la música de manera general, cuáles son las implicaciones en las personas que tienen procesos neurodegenerativos, más específicamente en las personas que tienen demencia. Y finalmente, un poco de musicoterapia. El día de hoy, bueno, voy a estar hablando yo primero. Soy la doctora Dafne Durón, soy geriatra, hice también geriatría neurológica y actualmente estoy participando en el protocolo REDLAT para identificar personas que viven con Alzheimer y enfermedad por demencia frontotemporal. Y está también Carlos, no sé si te quieras presentar brevemente antes de que compartamos la información. Pues solamente un saludito. Buenas tardes. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, y entonces para comenzar este conversatorio, pues vamos a hablar algunos temas como muy puntuales sobre lo que sería pues nuestro tema de interés, que es la música y la demencia. De manera como general, vamos a hablar que pues el sistema nervioso, en específicamente el cerebro, lo vamos a dividir en dos dominios como muy generales, el hemisferio derecho y el izquierdo. Clásicamente, el lado derecho controlará la conducta y la parte como más racional, y el lado izquierdo pues será aquel que controle como todo lo del lenguaje. También anatómicamente o por una división como un poquito más clásica o lesional, sabemos que la parte posterior y anterior del cerebro tienen diferentes como funciones. Clásicamente, lo que está iluminado en azul, que es el parietal posterior, nos va a servir para toda la percepción visoespacial, para parte de la atención de manera, pues, auxiliar a la memoria, a la atención sostenida. La parte de adelante que está señalada de color morado sería el frontal y eso nos servirá más para cuestiones de abstracción, conducta, motivación e incluso control de las emociones o del decoro. Esta parte que está aquí, que es el cíngulo anterior, que es donde están las células de Von Economo, que nos servirán también como para la empatía y para ponernos como en los zapatos del otro. Los que están aquí en lila y acá en verde claro, que sería la amígdala y el núcleo accumbens, son parte de los circuitos que sirven para el sistema límbico o sistema de recompensa. También haciendo o echando mano de las áreas que son meramente de la memoria, o bueno, que son más relevantes hacia la memoria episódica y semántica, como el área del temporal medial, específicamente el hipocampo, que también tiene una función pues en las emociones. Y la región occipital o más posterior hacia donde está la, frente, la parte de acá atrás, pues sería lo que nos permite procesar todos esos pues estímulos visuales, es decir, entran a través de los ojos y pasan hacia esa corteza para poderle pues situarlos primero en el espacio a través del parietal posterior y poderles dar también un significado. Y el cerebelo pues que nos sirve para el control de los movimientos voluntarios, que también tiene una pequeña, bueno, una importante aportación hacia cognición social e inclusive hacia el lenguaje, ¿no? La parte como motora del lenguaje. Este es un modelo más bien lesional o anatómico lesional en el que, bueno, los neuroanatomistas se dieron cuenta que funcionaban así porque los pacientes tenían alguna lesión, tenían algún infarto, etcétera, y después de tener esa lesión, pues manifestaban ciertas características, ¿no? Que eran la pérdida de las funciones que les acabo de mencionar. Actualmente, más que hacerla así por, digamos, secciones, se usa más o está más en estudio lo que son las redes neuronales, porque sabemos que realmente no es que sea todo, pues más bien parcelario o fraccionado, no es que en una área pequeñita empiece una función y en otra empiece una función distinta cognitiva, sino que más bien es una especie de red, o sea, de conexiones continuas que están interactuando de manera constante y dinámica. Se aprenden unas y se encienden otras. Y de estas son al menos 12 redes neuronales ya bien estudiadas, pero bueno, que en general funcionan pues a través de todo el cerebro. Si se fijan, están los diferentes colores, por ejemplo, este y este son iguales.
y no quiere decir que es un área específica, sino que más bien está conectando una con otra, que sería la red ejecutiva central. En relación a la música, pues tenemos que situarla dentro de las artes, pero antes de situarla dentro de las artes, también está situada dentro de un proceso creativo. La creatividad como tal es parte de un proceso normal o natural inherente a las personas y que vivimos día a día, independientemente de seamos músicos, artistas o seamos cualquier otra cosa. Eso nos permite poder desarrollar nuestro trabajo, resolver los problemas del día a día, etc. Y en el caso de la ciencia, pues proponer preguntas y poder hacer investigación, ¿no? Entonces, para esta cognición creativa, lo que necesitamos son varios procesos cognitivos que ayuden a la generación de ideas, sean útiles o no. El chiste es que sean novedosas. Posteriormente a tener este pensamiento divergente, es decir, esta cantidad de redes neuronales se dispersan y tenemos muchísimas ideas al mismo tiempo, lo que pasa es que la red ejecutiva central justamente centra o focaliza la atención hacia aquellos problemas que vayan a ser viables o que vayamos a poder solucionar o que se vaya a convertir en una idea, ¿no? Para poder posteriormente, pues hacer la evaluación y generar un proceso creativo, ¿no? En el caso del arte, esta cognición creativa está de manera más constante y se guía por procesos de estudio, práctica y observación que incluyen registrar, describir opiniones, actitudes, etcétera, y que se va estudiando. Finalmente es una profesión, ¿no? Pero la creatividad como tal, pues está presente todo el tiempo. Y entonces las principales redes neuronales que están implicadas en estos procesos es la Default Mode Network, la red ejecutiva central, la red de saliencia y la frontoparietal. La red default nos ayuda a poder identificar procesos que van más bien con empatía, con la cognición social, con este tipo de memoria intuitiva que tenemos, identificarla con pensamiento a futuro, pensamientos espontáneos, autogenerados y pues también tiene un papel importante en la divagación o esta atención difusa que nos permite generar ideas antes de poder saber si esas ideas van a llegar a algún lado o no. Para poder hacer esto, entonces entra la red ejecutiva central y entonces toda esta cantidad de ideas se centra o se disminuye por una atención ya más dirigida o focalizada. También se activa ya la memoria de trabajo, hay procesos más bien de integración y flexibilidad mental. Esto indica, digamos, la capacidad de cambiar de un estímulo al otro o para resolver los problemas, que si no puedo llegar a hacerlo de una manera, se haga de otra. Y esto pues también a través de mecanismos inhibitorios o de control, o sea, tal cual saber si lo que estoy pensando lo puedo llevar a cabo, cómo lo puedo llevar a cabo y qué cosas no debo de hacer para no frustrar mi idea principal. Está también la red de saliencia involucrada como parte del pensamiento divergente, también como parte de los procesos verbales, específicamente en cuanto a la lírica o a la poesía, y darle también la importancia de lo que estamos generando como idea, lo que aprendimos a través de nuestro trayecto de vida o a través del estudio con el contexto social para poder tener un impacto pues en cuanto a nuestro proceso creativo, ¿no? Y la red frontoparietal que une pues la memoria episódica con el contexto autobiográfico que puede ser real o no, y esto es importante sobre todo pues en cuestiones más bien literarias y hacia el futuro. Y pues también darle como el contexto para hacerlo un proceso estético. Entonces, las redes de arriba permiten las que hacen como que estemos más difusos, la generación de ideas, y las redes frontales nos centran, lo evalúan y lo ejecutan. Uh-huh. Esta imagen la vamos a explicar más adelante, pero bueno, es un cerebro visto como de lado, de todas las áreas que se activan a través de, pues, escuchar un estímulo auditivo específicamente, pues, música o vocalización humana, puede ser canto o cualquier otro tipo de manifestación artística que involucre la voz humana. Si se fijan, realmente no es una sola área la que está activada, son más bien estos circuitos o redes las que están activadas de manera constante y como se ven aquí, pues algunas activan áreas que son más bien hacia las áreas motoras, otras que son las áreas de recompensa o las emociones, que ya veremos un poquito más adelante. Dependerá si solamente estamos con una escucha activa o si tenemos una escucha, si solamente estamos escuchando, por ejemplo, la música como de fondo para podernos concentrar, o si estamos ejecutando alguna música o estamos como instrumentistas, ¿no? ¿Qué es lo que depende o de qué depende de que nos guste un tipo de música o no, que nos guste más un tipo de arte o no? Porque pues ya dijimos en estas primeras diapositivas que la música como tal está presente
siempre en nuestras vidas, todo el tiempo, igual que el proceso creativo, sea como profesión o simplemente como acompañante de nuestro quehacer diario o bien para ayudarnos incluso hasta a resolver problemas. Hay personas que para poder ejecutar un poquito mejor las tareas, o es decir, para activar más la red central ejecutiva, es necesario poner el estímulo auditivo para a través del bucle posterior auditivo poderse enfocar o hacer más atención focalizada y ejecutar las tareas. Pero bueno, ¿de qué depende que elegimos la música que nos gusta o la que no nos gusta? Es un proceso muy complejo, como lo que está aquí en la diapositiva, son realmente como varios pasos, pero de mucho depende pues el contexto y la repetición del estímulo auditivo que estamos teniendo. Normalmente, entre más estemos acostumbrados al estímulo auditivo, sea una canción o simplemente un acorde, por ejemplo, es más fácil que lo reconozcamos como familiar y que entonces al momento de reconocerlo como propio nos guste un poco más, aunque al inicio hubiera causado rechazo. ¿Qué otra cosa o qué otra red modifica que nos guste o no una canción? Pues el contexto o el entorno social. Es decir, si por ejemplo yo estoy escuchando un tipo de música, al inicio me gustó, pero después me dijeron que esa música no era apropiada porque era de gente corriente o vulgar o porque se escuchaba en ciertas áreas del país que a lo mejor no son muy gratas para la normativa, pues entonces a lo mejor esa música me deja de gustar. Y al revés, si a mí no me gustaba un tipo de música, pero eso se relaciona con un estigma o un élite de que es de gente que estudia más o que académicamente saben más, pues a lo mejor me obliga un poquito y entonces me gusta esa música. Entonces, el hecho de que nos guste o no un cierto tipo de arte o de música es también un proceso dinámico, es complejo y puede cambiar en el transcurso del trayecto pues, de vida. Y aquí se resumen un poquito más. Entonces, son como varios tiempos en los que nosotros decidimos si algo nos gusta o no nos gusta, aparte de escucharlo, que es como el impulso inicial. En un primer tiempo que puede durar de un segundo hasta varios minutos, hasta 30 minutos, lo que se hace es que se propicia esta atención más bien difusa, es decir, se activan áreas parietales posteriores, se activa el área temporal medial y posteriormente se hace un segundo tiempo para centrar otra vez todo lo que estamos escuchando, una atención focalizada específicamente con el auditivo y tomar una decisión de si nos gusta o no nos gusta, esto a través de la red de saliencia y de la red de default. Posteriormente, nosotros atribuimos una respuesta emocional, esto a través de la activación del temporal medial, el temporal anterior y la ínsula, que va muy relacionado con esta red de saliencia o con este como contexto social. Por eso les decía, si de pronto nosotros sabemos que esa música está estigmatizada o está relegada a cierto grupo étnico, por ejemplo, o a cierto grupo social, eso puede cambiar incluso si nos gusta o no nos gusta la música. Y ya finalmente hacemos en un último tiempo activación del parietal posterior nuevamente, del frontal medial para juzgar si lo que estamos escuchando es adecuado o no, la región dorsolateral izquierda también del lóbulo frontal y parte del lóbulo occipital para juzgar si lo que estamos escuchando nos gusta o es bonito. Entonces, bueno, en esta imagen lo que yo les muestro es una imagen de resonancia magnética funcional. Entonces, en este caso lo que se muestra es el cerebro, como si nosotros hiciéramos una fotografía, y lo que está pintado con colores son las áreas que se activan al momento de que les pedimos a las personas que hagan cierta acción. En la parte de arriba estamos viendo el resumen de la observación de cerebros de personas que son músicos cuando se les pide que improvisen, aunque no vayan a tocar, están en el resonador y se les pide que inventen o que improvisen una melodía, una música como tal, pero utilizándose solamente como información un acorde, ¿no? Como un dato un poquito más duro. En este caso, las áreas que se activan son las que van más relacionadas con la ejecución motora, con las áreas motoras, en la área también igual premotora y las áreas auditivas. ¿Pues qué? Porque se tienen que acordar más o menos cómo es que suena la melodía, ¿no? Como lo que hacía Beethoven, aunque no escuchaba, podía recordar, digamos, los sonidos, pero lo hacen de forma un poco más bien mecánica. Esta coordinación es más bien hacia lo motor. Mientras que cuando se les pide que igual improvisen estando en el resonador, pero basados más que en un acorde, en una emoción o un sentimiento, las áreas que se activan, aparte de las áreas que permiten la ejecución motora,
son más bien las áreas que están en la parte posterior del cerebro, parietal posterior, la precuña y todas las áreas de recompensa, incluso aquí el cíngulo anterior, porque pues tienen que tener o recordar más o menos cómo es que se sintieron o cómo es que se sentiría esa persona al vivir tal o cual emoción. Y bueno, les decía, elegir qué música es mejor que otra o cuál es la que le gusta más a una persona que otra es muy complejo y depende de muchísimas variables. En este estudio, por ejemplo, lo que quisieron averiguar es si una persona que estudió música, o sea, que académicamente estudió música, que es profesionista en ese sentido, siente escalofríos, que son chills, o emoción con la misma pieza que otra persona, ¿no? En teoría, pues ambos son músicos, son profesionistas y en teoría tendrían que apreciar la misma música y la realidad es que no pasa así, ¿no? Finalmente, como personas estamos constituidos de muchas otras cosas y los factores que influyen en qué nos gusta o no es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí de este lado, del lado izquierdo, es una pieza de Rachmaninoff y en esta otra es una pieza de otro compositor. A ambos músicos se les puso la misma pieza con las mismas características, me refiero al entorno, o sea, sin otro distractor. Y si se fijan, lo que a un músico le causa demasiado es como escalofrío, gusto en relación a esta pieza, al otro nada, ¿no? Entonces, y ambos tienen la misma formación en teoría musical. Entonces, cuando pasa esto de que nos gusta mucho o nos identificamos, que de pronto hay un acorde que dices, ay, como que me recordó a mi infancia o me recuerda a tal persona y me pongo contento o contenta o al revés, me enojo demasiado, las áreas que se activan, que esto de aquí es la representación gráfica, son las áreas que están relacionadas con las áreas de recompensa, como el núcleo accumbens, el área frontal medial, orbitofrontal, la dorsolateral y un poquito hacia temporal medial, que está el área orbitofrontal, y que son las mismas áreas que se activan cuando nosotros comemos algo que nos gusta mucho, cuando usamos drogas, estupefacientes o cuando tenemos una euforia o felicidad importante. Y al mismo tiempo, esta es parte del mismo cerebro de este paciente, es la parte de adelante y la parte de atrás. Lo que están menos activos son las áreas que nos permiten hacer ejecuciones como motoras, ¿no? Por ejemplo, aquí toda el área frontal, pero o sea, en la relación a lo que permite hacer los movimientos. Lo interesante de este estudio también es que cuando se les pedía a los músicos que describieran qué era lo que sentían cuando sentían esos escalofríos y recordaban un episodio específico de su vida, la mayoría de ellos contestó que no, que recordaban una sensación de tranquilidad o alegría, pero no relacionado con ningún evento como episódico o canónico como de su vida, sino simplemente de estar tocando, como de llegar a ese punto de como de felicidad, no sé cómo explicarlo, al momento de tocar un instrumento musical y que eso lo pueden compartir incluso si están dentro de una orquesta. Lo que aprenden los músicos a lo largo pues de su carrera, en teoría, es poder hacer que nosotros, que no somos músicos, tengamos un periodo de anticipación, o es decir, que estemos a la expectativa de llegar al clímax de la pieza que están ejecutando. Esto se logra a través, pues sí, de la ejecución motora tal cual al mover los dedos, por ejemplo, a tocar un violín, a tocar un piano, pero sobre todo al poderlo expresar, al poderle dar un sentimiento al momento de ejecutar esos movimientos como motores tal cual. Y entonces ellos entrenan a su cerebro. En este estudio lo que se hizo fue pedirles que escucharan música y que interpretaran una pieza haciendo una ejecución como directa motora normal, como lo que se aprende al momento, pues no sé, de saber una secuencia motora normal, como por ejemplo jugar así como con las manos, sin imprimir ningún tipo de emoción. Y luego se les pidió que lo hicieran, pero imprimiendo como tal un sentimiento al momento de estar haciendo el movimiento motor. Y entonces lo que notaron es que al momento de estar ejecutándolo así, se incrementa el periodo de anticipación y al momento de estar en este periodo de anticipación, tanto quienes están tocando como quienes están escuchando la música activan áreas importantes de recompensa o pues sí, de lo que nos da como felicidad. De manera que cuando llegan al punto clímax de
pieza, nosotros como espectadores y ellos como ejecutantes saben que algo va a pasar y entonces hacemos tal cual el clímax, ¿no? Vamos esperando, esperando como un momento de tensión y luego, ¡pum!, llega el clímax y se acaba esa emoción. Eso mismo se explica o podría estarse relacionando, por ejemplo, en por qué ciertas como canciones son un poco más pegadizas o virales. Llega un momento en el que esa anticipación es mucho más predecible y entonces nos llega a gustar un poquito más hasta que de pronto ya es tanto el estímulo que hay a nivel de las áreas de recompensa, específicamente a nivel del estriado y del núcleo accumbens, que ya es demasiado, o sea, se pasó de que nos guste y nos aburre, se cae, pum. Bueno, en esta otra imagen lo que se están mostrando son las diversas áreas que se activan justamente cuando se les pide a los músicos que ejecuten una pieza no de manera como idealmente bien hecha en relación a lo motor o a los movimientos, sino más bien que le impriman sentimiento, que sea una ejecución expresiva, así lo llamaron ellos. Y se fijan, pues se prenden muchas áreas de color naranja en diferentes áreas que son o que están más activadas más en las regiones que nos permiten sentir empatía, que nos permiten sentir pues emociones como en general, más que las áreas que son pues de la coordinación o de los movimientos. Lo que notaron en comparación con aquellos a los que no son músicos y que solamente les pidieron que tuvieran una escucha activa de la música que le estaban poniendo, es que los músicos tienen al momento de escuchar estas piezas de manera activa o más expresiva, se activan de manera bilateral, mucho más áreas que los que no somos músicos. También lo que notaron es que dependiendo si les pedimos que ejecuten o que hagan producción musical, ejecución, las áreas que se activan pues son distintas. Pero en general la diferencia de los que no somos músicos, la única diferencia es que a ellos se les activan un poquito más de áreas, se activan bilateralmente en comparación a la dominancia que tenemos nosotros que no estamos profesionalizados. Este otro estudio lo hicieron en Querétaro. Aquí lo que ellos querían ver era si aquellos que no eran músicos activaban áreas diferentes que los que son músicos de manera profesional en relación al momento de escuchar un instrumento musical que ellos lo hicieron con violines, con un sintetizador y con piano en comparación al canto o la vocalización. Y entonces lo que se dieron cuenta es que bueno, en general tanto los músicos como los no músicos eran capaces de identificar la diferencia entre la música y la vocalización. Eso pasaba con ambos. Que se activan áreas diferentes dependiendo de qué tipo de instrumento se esté tocando, si son cuerdas, si es piano, si es sintetizador o si es vocalización. La diferencia estaba marcada más bien en que los músicos podían distinguir mucho más o había más diferencia al momento de distinguir lo que era música de la vocalización o la voz humana como tal o el canto, en comparación de las personas que no somos músicos. Y entonces aquí lo que se ve es las áreas que están más bien activadas en aquellos que son músicos, son un poquito más grandes, hacia las áreas temporales, y en relación más activado, por ejemplo, en relación a la voz humana que los que no somos músicos. ¿Y qué pasa con los que tienen demencia? Bueno, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. La demencia es un síndrome clínico, es una condición de salud que está, pues, digamos que está en el sistema nervioso central, específicamente en el cerebro, que es de curso insidioso o progresivo, generalmente pues lento, exceptuando, por ejemplo, las demencias vasculares, pero es un síndrome clínico que dependiendo la etiología, pues lo que va a causar es deterioro de uno o más dominios cognitivos. ¿Cuáles son estos? El aprendizaje y la memoria, la atención compleja, la función ejecutiva, el lenguaje, la cognición social, habilidades motoras, visoespaciales y perceptuales, y que la afectación en uno o más de estos dominios afecta las actividades del día a día, es decir, que se requiere una ayuda, aunque sea que puede ser leve hasta muy severa. Hay diferentes tipos de demencia. Nos vamos a basar ahorita más bien en las que son demencias neurodegenerativas. En esta imagen lo que yo les muestro es la comparación, así muy rápida, de diferentes resonancias magnéticas en un corte coronal, es decir, visto así como de frente. Acá estarían los ojos, es la parte de arriba y la parte de abajo. Y entonces aquí están iluminados o coloreados con diferentes colores ciertas áreas del cerebro que vamos a ver cómo cambian dependiendo la demencia neurodegenerativa. Entonces, este es un paciente que no tiene demencia, es una persona sana cognitivamente,
Lo que está de color magenta o rosa es el frontal. Las áreas que se hacen más pequeñas en cuestión a la neurodegeneración es en relación a la demencia frontotemporal, variante conductual, predominio del lado derecho, aunque los dos se hacen más chiquititos. Aquí en amarillo está señalado lo que es la corteza insular y lo que en la demencia donde se hace un poquito más pequeña esta área o atrófica sería en la demencia frontotemporal variante no fluente o agramática, es decir, donde no pueden formar las palabras, hablan finalmente como Tarzan. En azul está el temporal, temporal medial, y acá un poquito temporal anterior. Acá la que está más atrófica es la demencia semántica o la demencia frontotemporal en la variante afasia progresiva primaria, variante semántica, donde no se puede conectar la palabra con el significado de la misma ni el contexto social. Y la más frecuente, que es la enfermedad de Alzheimer, donde, bueno, si se fijan, todo el cerebro está más pequeño, está más atrófico, pero las áreas más importantes que son más pequeñitas es el temporal medial, que es esta área de verde, y la parte que está adentro, que es donde está mi cursor, que es el hipocampo, que es justo donde está el área pues, de la memoria. Entonces, si se fijan, así a golpe de vista, pues no son las mismas áreas que están afectadas dependiendo de qué demencia estemos hablando. Por lo mismo, las manifestaciones no van a ser las mismas y tampoco va a ser igual así en relación a la música y el arte. La imagen que les pongo aquí es de Glenn Campbell. Él era un cantautor estadounidense que tuvo enfermedad de Alzheimer, fue diagnosticado en la Clínica Mayo y hasta etapas muy severas de su enfermedad, hasta sus últimos días, era capaz de ejecutar los movimientos necesarios para poder interpretar una canción o tocar una canción, incluso improvisar. Es cierto, cambiaba los acordes de vez en cuando, hacía improvisaciones que no iban dentro de las canciones en ese momento, podía más bien olvidar las letras de las canciones que tocaba durante muchos años, pero a pesar de eso seguía teniendo la capacidad de tocar la guitarra y de cantar y de interactuar con otros músicos e incluso de llevar a cabo todo un concierto, incluso en etapas muy avanzadas de la enfermedad. En cambio, si nosotros quisiéramos evaluar sus capacidades, por ejemplo, para la creatividad visual o para las cuestiones como la pintura o la escultura, esas áreas estarían muy perdidas porque las áreas que están más pequeñitas o más afectadas son las partes posteriores de su cerebro. Entonces, esa es la razón por la cual seguía preservando, digamos, como su actividad dentro de la música. Este otro caso es de un escritor, un poeta, Thomas Tromston. Él, bueno, debido a un evento vascular cerebral, un infarto cerebral, tuvo afasia y durante mucho tiempo tuvo dificultades para articular palabras debido a la falta pues, de riego sanguíneo dentro de su cerebro en las áreas específicas para el movimiento, para poder hablar, así como el movimiento de la mitad de su cuerpo. A pesar de eso, y con la otra mano, con la mano izquierda, él era capaz pues de seguir tocando el piano y era la manera en la que se podía comunicar un poquito más. Dentro de una de sus obras, que esta fue antes de que le diera el evento vascular cerebral, él pone esta frase. La música dice que la libertad existe y alguien no paga el impuesto del emperador. Y durante toda esta obra, él pone pues cómo se libera a través de la música, cómo se puede expresar de cosas que van un poco más allá, ¿no? Y después de que tiene el evento vascular y que tiene la afasia, él sigue tocando y llega incluso pues a grabar varios videos que ustedes pueden buscar en YouTube, donde sigue tocando, sigue ejecutando y se sigue expresando a través de la música. ¿Qué pasa con los que tienen demencia frontotemporal? Que lo que se afecta es el área pues de adelante. Lo que pasa es, o bueno, por lo menos en este estudio, que fue con 689 personas con DFT, de los cuales el 2.5% eran artistas, lo que notaron es que las áreas posteriores se activaron más en compensación, digamos, o en comparación a las áreas frontales que estaban haciendo pequeñas, las áreas posteriores se activaron más como una manera, digamos, de compensar estos déficits. Y al momento de activarse estas áreas posteriores, puesto que ahí está como toda la percepción pues visoespacial y demás, la creatividad visual en etapas tempranas se incrementó, de manera que estos pacientes empezaron a ser un poco más artistas, pero en el área visual. Este es el caso de una paciente que fue estudiada en UCSF. Ella era bióloga de profesión y antes de que empezara a ser detectada como tal o diagnosticada con demencia frontotemporal, con variante afasia progresiva primaria, variante semántica, lo que empezó a pasar es que justo estas áreas anteriores empezaron a fallar, pero de manera compensatoria se activó el
las áreas pues posteriores de su cerebro y empezó a tener una gran creatividad visual y entonces se fija en la parte de arriba son sus obras. En 1998 ella pues dibujó todos los números de pi. A partir del año 2000 empezó a hacer este tipo como de mandalas, pero son con parásitos y con hojas, porque ella era bióloga. Posteriormente hizo estos dibujos en 2002, pero en comparación, pues ya las áreas frontales estaban mucho más atróficas, ¿no? Entonces, vamos a como esta compensación, digamos. En 2004 ella pinta esto, que es parte de San Francisco, que bueno, pues si nosotros hacemos zoom o vemos un poco el detalle, podemos hasta llegar a pensar que sería hecho digitalmente o que fuera alguna fotografía, y en realidad era solamente como había incrementado toda esta capacidad visual para la creación. Mientras que pues ya ese momento no podía expresarse. Ella también tuvo varias, pues otros temas que la obsesionaban y dentro de estas obsesiones estaba el bolero de Ravel. Entonces ella lo que hizo fue trasladar o traducir, digamos, la partitura que está en la parte de arriba, están cada uno de los compases, aquí Carlos me va a corregir, y en la parte de abajo está la traducción de cada una de estas celdas, pero con representaciones gráficas. De manera que si ustedes buscan como tal la obra de Anne y ponen el bolero de Ravel, podrían estar viendo cada uno de los dibujitos relacionado con cada una de las notas y las variaciones de las mismas. Bueno, les dije que íbamos a regresar a esta imagen, entonces recordando lo que pasa cuando tenemos como el estímulo auditivo específicamente de la música, se activan varias áreas de manera simultánea, específicamente redes neuronales. Las más importantes y las que se aprovechan para iniciar tratamiento no farmacológico y llevarlo de la mano con la mejoría de la calidad de vida de las personas que viven con demencia son estas que están aquí. La vía auditiva motora que se conecta o mejora las áreas cognitivas, pero también las del movimiento o la ejecución, la función ejecutiva, independientemente de si toquen un instrumento o no. La vía auditiva límbica a través, pues sí, del bucle auditivo posterior y su comunicación con el temporal medial y de ahí a las áreas del sistema límbico o de recompensa, de manera que se activa nuevamente las áreas de memoria episódica, la memoria semántica también, o sea, las áreas cognitivas y todas las áreas que nos dan placer o incluso que nos calman un poco, entonces toda el área emocional. Se activa también el sistema somático motor para poder ya sea ejecutar la música como tal o al momento de hacer una escucha activa porque tenemos que recordar más o menos cómo es que surge esa música. Se activan también áreas autonómicas, esto sobre todo al momento de encontrar alguna pieza que nos recuerde un evento traumático, pero también piezas que hagan que estemos más relajados. Esto es una memoria, digamos, como más intuitiva, es la parte visceral de nosotros y entonces esto puede estar asociado con mejoría a síntomas conductuales o psicológicos. Y finalmente, pues toda el área vestibular y auditiva se activan de manera simultánea con todas estas áreas previas. Al momento de activarse esta área junto con el sistema somático motor y el área auditiva motora, se pueden mejorar incluso el control de movimientos motores y esa es la razón por la cual podemos mejorar incluso en pacientes que tienen movimientos anormales. ¿Cuáles son las técnicas de musicoterapia? Nosotros no somos musicoterapeutas, pero bueno, existen varias, son personalizadas. Estas son las más frecuentes o las que están por lo menos aceptadas ya en las guías del NIH, que son las de escritura o composición, donde a través de una guía de un musicoterapeuta las personas pueden hacer canciones o letras de canciones, puede ser de manera individual, pero generalmente se dan de manera grupal. Está la escucha activa o guiada o esta escucha expresiva en la que se le permite o se le orienta a las personas que puedan escuchar más allá de solamente el sonido, sino que vean si ese sonido, ese acorde o esa melodía en específico les recuerda algo, si sienten algo más además de solamente escuchar el sonido. Están las técnicas de relajación, que se combina pues la música, diferentes melodías con técnicas de relajación, sean simplemente respiraciones o ya sesiones como tal con yoga y otras técnicas extra de relajación que sean multisensoriales. Está uno que se llama Move and Music o movimiento y música, no específicamente baile o danza, sí se puede hacer,
pero pueden ser tan sencillos, adaptados a la persona, como simplemente moverse al ritmo de las melodías o de ciertos acordes. Está también el ejercicio de discusión de lírica o de letras. Estas generalmente son sesiones grupales y pues tal cual, ¿no? Se discuten las letras de las canciones, si les recuerda algo, cómo se sienten con ello, qué les evoca. Y bueno, eso es propositivo y en teoría pues mejora también este sentimiento de soledad y aislamiento al momento de compartir la interacción con otras personas. Están las técnicas de canto y cuando ya hay algún problema de afasia o alguna dificultad como tal para el lenguaje, pues simplemente vocalización. Esta actividad generalmente pues también es guiada. Están las clases adaptadas para aprender a tocar instrumentos musicales dependiendo las barreras que tengan para la ejecución de los mismos y poniendo pues facilitadores para que puedan aprender a tocar un instrumento musical o adaptarlo si es que ya sabían tocar un instrumento musical. Y finalmente están las terapias de producción musical, donde se incluye tanto grabación como videos, ya sea que solamente graben ellos o que ejecuten y graben. También esto obviamente es guiado. En este metaanálisis lo que se estudiaron fueron estudios aleatorizados controlados para ver si la musicoterapia mejoraba la cognición de manera global y bueno, pues parece que sí, con una heterogeneidad aquí de 0.03. En esta otra tabla vienen ya especificados sobre qué dominios cognitivos hay mejoría o no. Les voy a dejar aquí el link, pero en resumen sería que mejora la memoria, mejora el lenguaje, mejora síntomas conductuales, disminuyendo ansiedad, depresión, mejora la apatía, mejora los movimientos e incluso disminuye el dolor porque se piden menos rescates para el dolor. Generalmente esto pues porque va de la mano de que mejora los procesos más bien como conductuales o psicológicos en compensación a que se activan más áreas de recompensa a nivel cerebral, específicamente con el núcleo accumbens. Mejoran de manera global no solamente la música, sino la prescripción de arte, el bienestar y la soledad. En esta guía que viene aquí, que es Arts and Prescription, ya existe una guía como tal que dice cuánto y cómo tenemos que aplicar pues estas estrategias de arte, no solamente musicoterapia, para mejorar la salud cerebral y también obviamente para las personas que viven con demencias. Lo que llama la atención es que es dosis dependiente, es decir, a mayor apego o a mayor prescripción de arte, mejores resultados. Y esto impacta todos estos dominios cognitivos, más bienestar y soledad. Y bueno, ya para terminar yo mi intervención, pues nada más quería recordar una frase de Paul Klee que dice que el arte no reproduce lo visible, hace visible lo invisible. Acá está uno de los cuadernos de Paul Klee y este es uno de los cuadernos que tenía Anne, la paciente con demencia frontotemporal, con afasia, cuando hizo todos sus, pues su machote, su guía para poderle poner color y forma a cada una de las notas y las modificaciones que tenía el bolero de Ravel. Entonces, dentro de los puntos que me gustaría tocar ahorita, que ya hablé bastante, es, bueno, pues que la música, desde mi punto de vista, está presente en todo momento. Dependerá qué actividad estemos pidiendo en relación con la música, los circuitos neuronales que se van a activar, pero como tal, pues es un proceso dinámico y creo que es parte de todas las personas y creo que como tal no debería de quitarse de las terapias no farmacológicas, ¿no? En este caso, la musicoterapia pues ha probado ser un método seguro, tiene pocos efectos adversos, generalmente es bien aceptado por los pacientes y bueno, pues faltará hacer herramientas estandarizadas para poder hacer investigación, normalmente es investigación pues mixta y falta también ver si existe suficiente evidencia para las personas que viven con deterioro cognitivo leve o en algunas otras alteraciones pues que mermen la salud cerebral, ¿no? Listo. Bien, Carlos, ¿qué opinas? Listo. Bastante, bastante condensado todo lo que acabas de decir, como que sí está muy claro todo cómo funciona el cerebro. Algo que me gustaría a mí siempre recalco en todas las clases que llego a dar o con todas las personas que hablo de música, es si existe una persona que no sea musical. Para mí no existe todavía una persona que no sea musical. La música es inherente al ser humano. ¿Cómo la interpretemos? Eso depende de cada experiencia, o sea, es muy personal el contexto que tenemos. No puede ser la misma forma en que escuchamos. Todos escuchamos de distinta manera, sin embargo, hasta donde yo conozco, hasta donde conocemos aún,
no existe todavía un humano con párpados en las orejas, por decirlo de alguna forma. Entonces, todos siempre escuchamos. A veces no lo hacemos de manera consciente, eso que ni qué. O sea, estamos tan expuestos ya a tantas fuentes emisoras de sonido, más si vives en una ciudad, que no te das cuenta de muchos sonidos que están allí sonando siempre, ¿no? Incluso como el refri. El refri se apaga y te das cuenta que se apaga porque deja de hacer ruido, pero allí estaba haciendo ruido antes de que te dieras cuenta. Ahora, eso es lo que a mí siempre me gusta hacer hincapié. Todos tenemos esa conexión con la música y a veces esa misma conexión viene desde la misma emoción. Y creo que queda más claro aquí cómo funciona a nivel cerebral, de por qué esto a veces nos marca demasiado como si fuéramos los músicos son personas muy raras o los músicos son personas muy intensas o los músicos, yo creo que todos los humanos somos a cierto nivel raros, intensos, emocionales. Así que más que hacer una distinción es como la manera en que conectamos con estos sonidos. También algo bien curioso es siempre al respecto de la música, si es buena, si es mala, que si alguien tiene más experiencia y entonces él puede saber más de música. En realidad, hablan temas más concretos y sí podría ser así, ¿no? Como en teoría musical, si hay alguien más experto que tú, pero en experiencia, pues cada uno tiene ese primer contacto con la música que es bien distinto. Si uno trata de recordar cuál fue su primer contacto con la música, siempre tiene un comienzo bien distinto. Y hablando de prender los oídos, ahorita está pasando el camote. Entonces, por ejemplo, a mí ese sonido de los camotes, que se me carga un poquito la canción, a mí ese sonido de los camotes me recuerda demasiado de cuando yo era niño. Me recuerda mucho de estar de visita en casa de mi abuelita. Entonces, cuando yo escucho eso, a mí más que sentir, ahora lo traduzco así, ¿no? Ahorita les cuento por qué. Ahora lo recuerdo yo como algo que estoy como en casa, que estoy bien, que estoy seguro, pero en su momento cuando yo era más pequeño y no entendía qué era ese sonido, a mí me daba terror, porque no entendía de dónde venía. Entonces a veces no se trata como de la buena o la mala música. ¿Por qué estoy hablando de esto, de la buena y la mala música? Porque indudablemente musicoterapia a veces siempre lo referimos como, ah, me va a sanar la música, cuando en realidad, como dijera un maestro que es musicoterapeuta o no se muere, él decía que la música es la única medicina que realmente es válido automedicarse completamente. O sea, tú tienes una canción favorita y como ya dijiste tú, Dafne, o sea, cuando escuchas una música favorita, las regiones en el cerebro que más se activan son las mismas regiones que se activan cuando tienes una adicción. O sea, se demuestra en los estudios que cuando tienes una adicción se activa algo con el contacto de alguna sustancia. Entonces, tú escuchas la música favorita y es como potencia las mismas zonas, como esta adicción. Incluso se hicieron estudios basándose en lo mismo, como recetando, no recuerdo qué medicamento, para que inhibiera esto, como en el mismo medicamento que utilizan para personas con otro tipo de adicciones. Al momento de suministrar este medicamento, hacía que la persona escuchara su canción favorita, pero ahora la escuchara con cierto desagrado. Entonces sí mostraban como que esas zonas se alteraban. Entonces, a lo que yo voy es como esta conexión con las emociones, esta conexión de familiaridad, este mismo donde todos estamos siempre presentes y rodeados de música, queramos o no queramos. Llamémosle música a cualquier tipo de sonido que está a tu alrededor, no solamente como a la música hecha por instrumentos musicales y tal, porque igual hay personas que me dicen, es que yo no soy musical como tú, es que yo no tengo oído musical, es algo que siempre te dicen algún alumno, sobre todo personas ya mayores que llegaban conmigo, que llegan conmigo, es como, yo no tengo oído musical. Y bueno, ¿por qué dices que no tienes oído musical? No, pues es que nunca se me ha dado eso de los tonos, o nunca, nada más no me sirve el oído. Bueno, ok, hagamos una prueba. Si tú contestas el teléfono, puedes reconocer la voz que está del otro lado, puedes reconocer si es tu hijo, tu hija, tu mamá, tu esposa, puedes reconocer incluso de qué humor está, o si se acaba de levantar. No, pues que sí. Ok, tienes lo más básico para ejercitar un oído musical. Entonces, no solamente es como aprenderse las notas o re, mi, fa, sol, la, si, do, o sea, no es tanto serlo muy cerebral, muy concreto en esos datos, sino más bien conectar con eso. Ahora, lo otro también que puede pasar, que hace más interesante la música, que hace más terapéutica la música, es cuando conectas con esas emociones. ¿Qué me provoca? ¿Qué me provoca este sonido? ¿Qué me provoca esta pieza? Y a veces también sirve para el autoanálisis. ¿Por qué no me gusta esta música?
hablando de que, como tú lo mencionaste, ¿no? Hay algunas músicas que pues es que la tacharon porque es, no sé, de lo más deleznable de la sociedad y solo lo escuchan en el camión y lo escucha el verdulero y por qué escuchas música para cualquier tipo de... Pero a veces ni siquiera se toma la molestia como de que, ok, diciendo un poquito, a lo mejor lo que no te gusta es la letra, pero a lo mejor ni siquiera entiendes, que puede ser que estás en otro idioma, ¿no? Es que es puro ruido, bueno, pero es puro ruido, la música es ruido en general, ruido organizado de alguna forma. Más allá de ponerle etiquetas, más allá de estar nombrando si es buena o mala, es como conectar, bueno, ¿qué me hace sentir la música? ¿Qué me transmite? Porque hay personas que dicen, bueno, a mí me gusta poner música para relajar. Yo mientras conduzco en el tráfico pongo música para que me relaje. Y a veces la música que lo relaja es un concierto de metal. Y tiene que ver mucho con el contexto que tengan alrededor. Hay música que pone música relajante, que siempre lo que te dicen, ¿no? Una música clásica para relajarte. Pero a veces también te das cuenta que no es tan relajante, que tiene estas partes que tú mencionabas, ¿no? Como de clima, que te Del prepara, que te cuenta una historia, más allá de que tiene un texto, ¿no? Te cuenta. ¿Cómo? del estrés que tiene como la Más allá piel. de si te cuenta eso, o sea, ajá. Y que incluso una música siempre busca eso, ¿no? Siempre busca estos contrastes, como una historia, te cuenta una historia, te pone en un modo de preparación, te va contando el desarrollo y te llena de estrés, te pone un clímax y pff, lo resuelve. Hay otros tipos de música que siempre es totalmente puro estrés y también se entiende de otra forma, se vuelve más cerebral y todo. Pero ¿a qué voy? O sea, hay muchas pruebas que creo que tú has visto más que yo seguramente. Yo he visto más como lo que me llena a mí de curiosidad de personas que despiertan. Siempre ponen esta etiqueta de que, ay, despertó después de no sé qué tanto por escuchar tal pieza. Y son personas con distinto tipo de demencia o con Alzheimer, que tal cual no se comunican o no tienen esta conexión habitual. Y que en el momento que les ponen una música que es simbólica para ellos, conectan de una forma muy, muy clara, o sea, que no es como de, ah, pues parece que está feliz, no, o sea, son personas que no se comunicaban ya y que empiezan a mover los pies o que empiezan a mover la mano o que incluso hay quien empieza a cantar. No es milagroso, volvemos a lo mismo que no es así como cura divina, es más esa conexión que ya existía de la manera emocional. Entonces, una manera de hacerlo más simbólico, yo creo que para cada paciente, lo voy a abordar como de la experiencia personal. Yo recuerdo que antes de saber más de la musicoterapia o más acerca de este tipo de situaciones de demencia, estuve como cuidador de mi abuelita al menos 3, 4 meses, donde pues perdió bastante, bastantes funciones, sobre todo motoras, motrices. Entonces, llegaba un punto donde la misma falta de esta motricidad hacía que cayera en depresión, porque ya no podía ser la persona independiente y tal. De la nada, de pronto ella se puso a cantar una canción. A mí me cayó de extraño porque mi abuelita no era que cantara así un montón todo mi vida, nunca la escuché yo cantar. Entonces cantó una canción, no conocía tal canción, pues rápido la googleé, vi que era una canción hecha y derecha, no era lo que estaba saliendo de su cabeza, y dije, pues, ¿por qué no? Se la voy a poner. Se la puse y ya la empecé a escuchar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero muy interesada. ¿Qué es eso? Es que suena muy bonito. Cuando llegó la parte que ella cantaba fue cuando conectó y como, ah, y pareciera como si hubiera destapado como el caño de los recuerdos, no sé, por decirlo así. En el momento que detoné esa partecita, empezó a cantar más canciones, empezó a acordarse de más letras y busca este y busca aquella. Entonces entendí como que esta parte de la música también funcionaba para eso, y no solamente para ella, porque también para mí era muy pesado estar a veces todo el tiempo ahí junto a ella y estar solamente repitiendo el ciclo. Y cuando tuve esta otra herramienta de la música fue como de, ok, yo dije, ay, pues soy músico, pues puedo intentar cantar con ella y pues lo hacemos a su pasito. Entonces se abría más la dinámica, se abría más como la convivencia, y funcionaba mucho. Entonces, no me imagino yo si cada familiar de las personas que tienen estos padecimientos, si tuvieran el acceso al playlist de su familiar que tiene, o sea, si al playlist personal, esta, lo que realmente está en tus recuerdos, esta biblioteca musical que tienes tú, si pudieras acceder y le pudieras poner una canción, un par de estas canciones todos los días, o sea, quizás no te haga milagro, pero créeme que la experiencia que vas a tener viviendo con eso, con esa situación,
sea, es algo que es bastante feliz. No sé, bueno, es muy dichoso. Ujú. Dicho sea de paso, creo que la musicoterapia como tal, o sea, la música, más allá de que tenga que tener una estructura, al menos para mí, a veces funciona más qué tan conectado puede estar con la persona a la cual va dirigida esta terapia. Por eso siempre hago hincapié, porque cuando daba clases a personas con síndrome de Down, a niños sobre todo, llegaban, ¿y tú haces musicoterapia? Y yo, bueno, pues es que va a ser como la misma experiencia que puedas tener, ¿no? Tú, si te sientas ahorita a tocar el piano o un familiar tuyo se siente a tocar el piano. Y no sé, o sea, creo que la experiencia siempre va a ser así. Pero no sé, tú tienes las preguntas también, ¿no? Por allí, si alguien quiere preguntar Sí, aquí alguna. en el chat, bueno, en los comentarios ponen como varias cosas, ¿no? Eh, dice, como ejercicio le pongo músicas, pongo a su familiar, las canta muy bajito y a veces se le olvidan unas palabras, pero bueno, lo disfruta. Le ponía música que le gustaba a un paciente con Alzheimer en fase terminal, la abrazaba y le daba un beso, le apretaba la mano, ella no hablaba, pero bueno, sentían como las dos juntas. Nos pregunta Noemí que si nos referimos con la palabra músico como aquella persona que tiene estudios formales de música o a toda persona que domina un instrumento musical, incluido el canto. Ah, es una pregunta muy compleja. En relación a los estudios que yo estaba mencionando en las diapositivas, cuando mencionaba músicos, me refería específicamente a esos estudios, a un músico con formación como tal como profesión, o sea, que era instrumentista, que estudiaban en un conservatorio o en una universidad. Pero ya en relación a lo que viene después de la exposición a los instrumentos y a la música, hablamos de cualquier persona que tenga la capacidad de apreciar música, que básicamente pues eso somos todos, ¿no? Pero sí, en los estudios de como de inicio que yo mostraba de comparación de músicos versus no músicos, eran músicos hablando como académicamente, o sea, que sí tuvieran el grado. No porque alguien que no estudie música no lo pueda hacer, sino porque era cuestionar así que meramente metodológica para lo de la investigación. Y bueno, yo te quería preguntar también, digo, ya dices que es como personalizado, has tenido tú más experiencia más bien con niños, con personas que viven con trisomía 21, con síndrome de Down, Ujú. pero ¿cuáles serían como las consideraciones a tener cuando nosotros queremos implementar algo en relación a la música? Y no lo digo completamente como musicoterapia, porque no somos musicoterapeutas, pero a lo mejor para iniciar algo como de apreciación musical o estos ejercicios sencillos como simplemente saber cuál música le gustaba más a mi familiar o no para ponerme a tener una escucha activa y que mejore yo también la conducta de la persona que vive con demencia o mejorar pues digo, no, a lo mejor van a tener unos mejores desempeños en relación a las pruebas cognitivas que hacemos en el consultorio, pero sí mejorar pues ese ratito o el día, y a veces eso vale más que a que yo les diga, no, pues subió 2 puntos en el mini mental o subió 3 puntos en el moca. A mí me importa más, por ejemplo, que mi familiar, que la persona que vive con demencia esté tranquila, que tenga un propósito durante el día, que tenga sentido de pertenencia y seguridad. Pues mira, como tal, como bien puedes exponer tú a alguien a una nueva música, como puedes exponerla a la música que ya conoce, siempre depende mucho de la persona. O sea, tienes que saber un poquito de lo que le gustaba. Si quieres iniciar como por este lado más emotivo, tienes que recordar un poquito de lo que te conversó alguna vez y qué música le gustaba, o en su época, tú tratar de indagar más o menos qué se escuchaba en ese entonces. Ejercicios afines, pues siempre es bien amplio, ¿no? Porque depende de mucho tipo de capacidades que pueda tener. O sea, no puedes poner tú como, "Pues vamos a poner ejercicios de vocalización cuando a lo mejor la persona no comunica. Aunque, si te voy a ser sincero, a veces sí lo hacíamos como tal, o sea, cuando teníamos pacientes con pacientes, alumnos con autismo, había veces que eran espectro autista que era muy alto, entonces sí no eran personas que se comunicaran. Y aún así tratábamos de abordar siempre como una clase normal, esperando como más a la prueba y error, ¿no? O sea, creo que a veces siempre prueba y error. Creo que en el momento que tú conectas con tu familiar o con el paciente que estés tratando de esta forma, como lo que decían, de que me aprieta la mano y tengo una comunicación que no es como la usual, creo que empiezas a detectar por dónde va,
quizás haya especialistas que te puedan decir más, ah, pues es que esto funciona más para una persona con este tipo de, de enfermedades o con este tipo de situación, puedes tratar más así. Pero para mí, como yo he visto siempre que funciona, siempre es como abordando más hacia lo emotivo, porque al final lo que se trata es como de que el familiar o a quien se le está dirigiendo la terapia se lo esté pasando bien. Más en música, quizás en otra terapia física, pues a lo mejor no te lo vas a pasar tan bien porque parte de la rehabilitación involucra algunas cosas que no son tan placenteras, pero en la música sí debería de ser siempre buscar eso, lo más placentero y no solamente para la persona que lo recibe, sino para la persona que lo ofrece. Y indudablemente también como brincar estas barreras que te decía, como de que cómo me voy a ver yo cantando, cómo me voy a ver yo tratando de aplaudir esta música porque yo ni soy músico. No, es quitar esto. ¿Y cómo voy a cantar yo esta canción? Porque, no sé, me aburre. Es quitar eso también, o sea, no es buena música o mala música, es música y ya en este momento es la herramienta. No puede ser buena o mala, más bien es la manera en que la empiezas a ejercer. Más o menos eso yo podría aportarte. Sí, digo, eso es como bien importante porque siempre estamos como, pues no es estigma, es más bien como esta élite de que aquellos que sí se pueden llamar artistas y a quienes no, a quienes le damos el nombre de artesanía y a quien arte, etcétera, ¿no? Lo mismo con la música. Y son cosas tan sencillas como a lo mejor, por ejemplo, ¿qué es mejor, una cumbia o una pieza de justo de Rachmaninoff, que era lo que veíamos en las diapositivas? Y la Mm, verdad es que pues sí tiene que ser como más bien personalizado. Una buena práctica que creo que podríamos hacer todos y que es fácil, ahorita porque casi todos tenemos aplicaciones de estas de Spotify, YouTube, etcétera, hacer una lista de las canciones que nos gustan o hacer una lista de, por ejemplo, a mí tal canción me recuerda a tal persona para poderla tener en algunos momentos en los que estemos como más, pues a lo mejor más tristes, más ansiosos o que simplemente querramos recordar esos eventos, ¿no? Cuestiones tan sencillas aparentemente como tener el cuarto bien iluminado y poner la música que nos pone contentos cuando estamos deprimidos nos puede ayudar bastante e inclusive tiene mejores outcomes, por ejemplo, en personas mayores que, o casi similares que el tratamiento farmacológico, claro, de la mano de la psicoterapia, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las personas que viven con demencia, también otra cosa que creo que vale la pena considerar y que no es como tal como familiares, pero a lo mejor sí como personal de salud o como voluntarios que estamos pues interesados en que estas cosas se expandan y que puedan tener una base científica pues es ver el entorno. ¿Qué tipo de herramientas podemos utilizar? Checar cuáles van a ser los costos para poderlo implementar e inclusive buscar herramientas con las que podamos nosotros medir si esto está teniendo un efecto o no, porque finalmente aunque nosotros sepamos que sí funciona y lo hubiéramos vivido aunque sea de manera empírica, es muy difícil convencer a los demás si no tenemos como el papel, ¿no? El artículo. Entonces, creo que eso también es importante. Acá, por ejemplo, en los comentarios ponían, mi papá tiene 78 años, le pongo Alberto Vázquez, se alegra, se relaja, claro, porque recordamos eso, ¿no? Había también un pequeño párrafo, no recuerdo quién escribió esto, pero creo que fue Wisława Szymborska, es una poeta de Polonia. Y lo que decía ella es que, por ejemplo, cuando reímos o cuando escuchamos cierto como sonido de la risa de la persona que nos gusta, es como que algo se nos activa, ¿no? Y finalmente esos cambios como en la voz también son, pues finalmente son cuestiones musicales también son notas, también es pues ruido, como tú decías, ¿no? Y también eso a veces nos alegra y nos activa ciertas áreas que son de la memoria episódica que no tenemos a lo mejor tan claras de qué fecha, qué hora, qué ropa tenía, pero sí nos activa esa parte del cerebro de la memoria que no aprendemos en los libros, que es decir, qué sentí cuando por primera vez me regañaron, ¿no? Y te acuerdas de la emoción. ¿Qué fue lo que sentí cuando tuve mi primer beso? A lo mejor no me acuerdo qué fecha era, no me acuerdo qué ropa tenía, puede que hasta se me olvide el nombre de la persona que me dio mi primer beso, pero de la sensación me acuerdo, ¿no? O de la primera vez que me regañaron. Entonces, sí es como que bien importante perderle el miedo a todo esto, quitarle un poco como ese estigma de que no todos tenemos el acceso al arte, en específico a la música y que no necesariamente para que sea musicoterapia tenemos que convertirnos en instrumentistas o terminar en una orquesta sinfónica, pero podemos mejorar incluso con simplemente tener una escucha activa.
Y acá estoy viendo más comentarios, Incluso pero ahorita bien. recordé una parte, mira, recordé una parte que dentro de esta pequeña investigación que hice antes de este conversatorio, que trataban de hacerlo interdisciplinar. O sea, en el momento en que se daban cuenta de cómo funcionaba la música para los pacientes, trataban de potenciar entonces otro tipo de terapia, sobre todo cuando eran terapias físicas, porque eran personas como que no se habían expresado tanto. Entonces, ¿qué hacían? Cuando tenían el tipo de terapia física, en lugar de dejar como todo el ambiente sonoro en blanco, ponían la música de fondo, porque se daban cuenta como que los estimulaba más, o esto mismo como que proporcionaba un ámbito más cómodo o más familiar o más armonioso para ellos. Entonces, puede ser por ahí también. Vuelvo a lo mismo, no tengo yo como los datos concretos, no tengo yo esta experiencia, pero creo que igual parte de la escucha activa que podemos tener puede ser incluso hacia nuestro familiar o paciente con el que estemos tratando. Porque hay que dejar claro que esta escucha activa siempre es como lo único que uno tiene que hacer es prestar atención, no solo dejar como que nos bombardeen los sonidos, sino como qué sonidos están llegando. Y una escucha activa yo creo que a tu paciente puede ser a través de las mismas emociones, como si lo ves más despierto, si lo ves más participativo, pues tú te vas dando cuenta, me parece. Sí, totalmente, porque luego también hay, o sea, mencionaban en los comentarios a Alberto Vázquez, cuando yo estaba en la residencia en Guadalajara, pues ya ven, uno de repente no tiene nada que hacer en la residencia y pues se nos ocurrió hacer justamente el playlist usando, ayudándonos de las gerontólogas. La verdad es que gerontología es una ayuda muy grande y cuando los tenemos nos ayudan bastante para todo este manejo que es interdisciplinario y que no podemos hacer todo con medicamentos y con médicos, ¿no? Y entonces, aprovechando que estaba el equipo de gerontología, hicimos el playlist de los pacientes que estaban hospitalizados en ese momento. Yo creo que era 2019, una cosa así. Mm. Y entonces, pues pasó que teníamos una paciente, una persona mayor como muy, muy grande, o sea, 90 y muchos, y pacientes pues muy jóvenes, ¿no? 60 y tantos. Digo jóvenes porque nosotros vemos de 65 para arriba, entonces de 63 años pues eran unos bebés, 66 eran unos bebés. Y pues de cada quien escoge obviamente la canción que le gusta de acuerdo a su época, o sea, la canción que me gusta a mí a lo mejor no va a ser la misma que le gusta a alguien de la generación alfa o mucho más chiquito y tampoco a alguien que es mucho más grande. Entonces pasó que pusimos la playlist y dentro de las canciones, pues sí, había canciones que había escogido la paciente más grande, que eran canciones pues de Miguel Aceves, de Pedro Infante, etcétera. Y pues a todos nos gustan, ¿no? Como en general esas las conocemos y se nos hacen familiares y en general nos agradan, ¿no? Pero entonces pasó que salieron las canciones de los más jóvenes, de los de la época de rock and roll en español. En este caso fue una canción de Enrique Guzmán y lo que pasó fue que nuestra paciente más grande empezó a gritar que la quitáramos, que esa música no le gustaba y que le iba a doler el corazón de tanto que la escuchaba. Entonces, también es bien importante como no imponerlo, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me gusta esa música y puede que sea una canción muy bonita y académicamente está muy bien hecha, los arreglos están maravillosos, los valores de producción son muy grandes, pero no me gusta y me estresa porque por alguna razón a mí me recuerda eso, ¿no? Y por ejemplo, también estaba hablando sobre, bueno, estaba viendo un reportaje sobre un músico de California, me parece que es, hablando sobre justo el bolero de Ravel y decía, a mí me estresa mucho el bolero de Ravel porque suena extremadamente obsesivo. Y sí, sí es obsesivo porque Ravel tenía afasia progresiva primaria, entonces obsesivo sí era. Me suena obsesivo y me suena estresante porque tiene mucho si bemol y el si bemol me estresa mucho ejecutarlo y sentirlo porque casi siempre va con acordes que causan estrés, ¿no? Entonces, y habrá quien ame el bolero de Ravel, entonces hay que volver a considerar eso, sí, aunque sea una música muy linda la que le estamos poniendo a esa persona, a él o a ella le estresa, inmediatamente quitarlo. Si la música que le gusta es algo tan sencillo como simplemente, pues no sé, tambores, cosas de percusión, o simplemente los sonidos que hay así de, pues ambientales o de nuestro México, que son bastantes. Justo ahorita también pasó aquí el del camote, o sea, y afuera estaba un organillero, entonces, pues a veces con eso es suficiente, ¿no? Y poniendo eso de los camotes en contexto, pongamos lo que Sí. vives 30 años fuera de tu país y de pronto Mm, escuchas un claro. sonido similar al camotero, dices, wow, estoy en casa. Pero lo escuchas aquí dentro de la llamada y es como, ay, bendito señor de los camotes, ¿a qué hora se te ocurre pasar?
Y creo que es importante saber siempre el contexto. Y se me ocurre incluso, ¿no? Ponle tú la conexión que podemos tener a veces con la música es bien atemporal, porque en este caso que esta paciente decía como, quitan esa música. Bueno, si yo estoy más grande y si alguien quisiera indagar como en mis gustos musicales, porque nunca los dije, pero de pronto alguien se topa con una canción de Pedro Infante que era la misma canción que le gustaba a mi abuelita, yo creo que esa canción me va a conectar emocionalmente y me va a poner al borde del llanto, ya estando yo en mis últimos años, o sea, no tendría nada que ver con la época en la que yo viví, sino fue la experiencia que yo tuve con esa canción. Y vuelvo a lo mismo, o sea, hay experiencias traumáticas, hay experiencias muy placenteras, hay otras que no lo son tanto, pero siempre es bien personal como para decir, pues esta es la música perfecta o esta es la música idónea, como el tan famoso efecto Mozart que se vivió mucho tiempo y pensando que hacía bien a los niños, sin saber por qué, pero todos decían, es que pone, incluso todavía se manifiesta eso, ¿no? Como pone música clásica a tu bebé porque le va a ayudar. Pongámosle que sí, pero no le ayuda de esa manera mágica, no va a hacer milagros y va a conectar sus, no hace una gran diferencia a que si ese niño comenzara a tocar música de Mozart porque activa otras regiones, no porque sea la música de Mozart, sino porque el niño va a empezar a hacer música. Así puede tocar cumbia y puede hacer música de salsa y puede hacer lo que sea. Su cerebro va a funcionar un poco diferente porque va a estar creando. No quiere decir que vaya a ser más, de más calidad porque haga una música u otra, sino simple y sencillamente va a ser diferente porque empieza a crear música. No sé si tengas más preguntitas o otra cosa. No, parece que aquí en los comentarios ya no hay, bueno, nada más felicitaciones y saludos, pero parece que ya no hay ninguna otra duda y ya nos comimos el tiempo, ¿no? Como siempre son temas que dan para mucha discusión y podríamos hasta estar tomando aquí cafecito virtual contigo y con los que están en Facebook y los que nos verán, espero después. Pero bueno, ya como para cerrar, pues te pido nada más que des tus 3 puntos como principales de todo lo que estuvimos aquí divagando y yo luego daré los propios para podernos despedir. Pues los 3 puntos. Para mí siempre va a ser con la música que se genere más empatía y esa empatía como la generamos con el segundo punto, con estar siempre escuchando. Antes de generar cualquier tipo de sonido desde la música, desde siendo músico o no músico o persona, creo que lo mejor es siempre que podemos hacer es escuchar. Y la tercera siempre es ir un poquito más escuchándonos también desde dónde vienen nuestras críticas. ¿Por qué etiquetamos cierta música como tal? ¿Por qué etiquetamos incluso a algunas personas como cosas que no son, personas que no son tan placenteras a nuestra experiencia? Bueno, pues empezar a escuchar más qué tenemos que decir nosotros de nosotros mismos y utilizar la música para ello. Y volviendo a lo mismo, siempre la música va a ser terapéutica por el simple hecho de ser música. Vamos a tratar de indagar y siempre encontrar qué es la música que más conecta con nuestras emociones para entonces saber cuál es la música que nos conviene más tomar en este momento. Bien, muchas gracias. Bueno, pues yo nada más me quedaría con la música es parte de nosotros igual que el arte todo el tiempo, es un proceso dinámico, es parte de ser personas y no debe de privarse de ella a pesar de cualquier condición médica o del estadio del trayecto de vida en el que estemos. Por ende, la musicoterapia pues ha probado que pues es buena, no tiene muchos efectos adversos, o sea, fuera de que encontremos la música que no le gusta y retirarla. Ha probado que es buena, sí, ha probado que es bueno para mejorar outcomes tanto en cuestiones cognitivas como memoria, lenguaje, función ejecutiva, incluso movimientos en el caso de los pacientes que viven con enfermedad de Parkinson. Mejora síntomas conductuales como depresión, ansiedad, apatía, conducta motora aberrante y en ocasiones puede ser auxiliar importante en el tratamiento de enfermedades afectivas, ¿no? Y la última, pues bueno, no limitarnos. Si no podemos hacer música, si no podemos ser instrumentistas, siempre podemos escuchar de manera activa la música y los sonidos que nos rodean. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este primer conversatorio y esperemos que haya o que existan más oportunidades para divagar este tipo de temas junto con ustedes. Carlos, muchas gracias por tu experiencia, por compartirnos todo lo que sabes de música. Y bueno, pues nos veremos en la próxima sesión. Que tengan muy buena tarde.